La guerra en Gaza continúa, así como también los otros frentes que amenazan con extender el conflicto por Oriente Medio. Sobre una extensión de la guerra contra Hamás y el sufrimiento de los civiles en este conflicto hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: la guerra en Gaza podría durar muchos meses más. La advertencia del jefe del ejército israelí en plena intensificación de los combates contra Hamás. El ejército israelí asegura que encontró una red de túneles debajo del hospital Rantisi, en la franja. Y comienza en México la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Antony Blinken. Antony Blinken encabeza la delegación estadounidense, donde abordaron nuevas medidas contra la migración irregular. AMLO había descartado que Estados Unidos imponga mayores controles migratorios a México. Y el presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia al país hasta fines de 2025. El anuncio coincide con una manifestación masiva convocada por las principales centrales obreras. El gobierno de Israel aumenta el más alto nivel de alerta en el norte del país debido a la escalada con la milicia libanesa Hezbollah, mientras el líder de la oposición, Benny Gantz, alertaba que el tiempo de la diplomacia para que el gobierno libanés frenara a la milicia leal a Irán se agotaba. En el día 82 de la guerra en Gaza, el ministro de Defensa israelí, el ultraderechista Yoav Galant, advertía que la guerra contra el grupo terrorista Hamás se podría extender meses. Un reporte del Ministerio de Sanidad en Gaza, controlado por Hamás, aseguraba que unos 18 palestinos murieron en un bombardeo israelí en la sureña ciudad de Han Yunis. El número de muertos sigue creciendo a medida que Israel intensifica sus ataques en el centro y el sur de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, en manos de Hamás, dice que han muerto más de 21.000 personas. La gran mayoría gazatíes desplazados. Como ves, no hay más que destrucción, todo está destruido. Esto no es una guerra, es un genocidio. Es más que una guerra, es algo indescriptible. La guerra dejó gran parte de Gaza en ruinas. 1 de cada 5 edificios está destruido. Y no hay un final a la vista. El ejército israelí quiere acabar con Hamás y para ello amplió su ofensiva terrestre. También hizo públicas imágenes que muestran a sus tropas de élite en Gaza. Los combates se libran en una zona de alta complejidad. Por eso la guerra durará muchos meses más. Y usaremos diferentes estrategias para garantizar que nuestros logros sean duraderos. En Jerusalén, una excolonia israelí desea que el plan a largo plazo incluya también su regreso a Gaza. Tuvo que abandonar la franja hace casi 2 décadas, cuando Israel retiró todo su ejército y abandonó los asentamientos. Hay una tensión emocional muy fuerte porque en el fondo todos soñamos con volver. Es nuestro hogar, pero ¿será posible algún día? Por ahora, el regreso de los colonos israelíes a Gaza no forma parte del plan de Israel, pero algunos dicen que debería ser parte de la estrategia de Israel para garantizar su dominio a largo plazo. El gobierno israelí aún no habla de eso. Nadie habla de eso porque quizás no haya más remedio. Las fuerzas de defensa de Israel tendrán que gobernar en Gaza. No puede haber control sin asentamientos. Aún no está claro quién gobernaría exactamente una Gaza posbélica, ni cuál es el plan de Israel para una paz duradera. En otras noticias, una delegación de Estados Unidos se reúne a esta hora con el presidente de México para intentar frenar el aumento de la inmigración en la frontera entre los dos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, encabeza esa reunión en la capital mexicana junto a las delegaciones binacionales de Estados Unidos y de México. Según la prensa local, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador había rechazado que el encuentro fuera para imponer mayores controles migratorios a México.
La migración hacia Estados Unidos se está convirtiendo en un gran problema para el presidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2024. Según las autoridades fronterizas de Estados Unidos, unas 10.000 personas son detenidas cada día intentando cruzar hacia el país. Estos migrantes varados en el norte de México esperan llegar en tren a la frontera con Estados Unidos. Para ellos, intentar llegar a su destino en tren es mucho mejor que hacerlo en autobús, ya que, según cuentan, las autoridades migratorias mexicanas los obligan una vez tras otra a retornar hacia el sur. Nos va de los buses, si estamos ya llegando a frontera nos devuelve otra vez para allá, sin ningún motivo alguno. Entonces, nos piden que saquemos un permiso migratorio y no vale, porque nos lo rompen en la cara. La verdad, todo esto es difícil y ya yo voy para 3 meses en este plan. Anoche me tratando de coger un tren y darle un fin a mi viaje, a mis hijos más que todo. El frío les da fiebre, tienen gripe. Nos quedamos hasta este momento ya sin agua y de aquí no tenemos expectativas. Este mes, Estados Unidos cerró temporalmente algunas rutas ferroviarias internacionales que unen Texas con México, debido al gran número de migrantes que cruzan la frontera por esta vía. En diciembre detuvieron hasta 10.000 migrantes por día en la frontera suroeste de Estados Unidos. Estas 10.000 personas caminan por una carretera custodiadas por la Guardia Nacional Mexicana. Muchos de ellos son originarios de Centro y Sudamérica. Huyen de la pobreza y la violencia y solo desean que las autoridades mexicanas les permitan continuar su camino hacia el norte. Que los den paso para ir a Estados Unidos a lo que vamos nosotros a trabajar y nuestros niños a aprender estudios, todo lo que queremos. Porque nosotros lo que buscamos es superarnos, tener una calidad de vida un poco mejor, porque en nuestro país la situación cada vez va empeorando cada día más, entonces necesitamos, ¿verdad?, que nos den una oportunidad. Tras una larga y peligrosa ruta, la frontera de Estados Unidos está ya casi a la vista. Pero tras el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos para impedir la entrada de migrantes al país, alcanzar la frontera puede que no implique el inicio de una vida mejor para las personas que forman esta caravana. Y queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con la periodista Andrea Sosa Caprios en Ciudad de México. Andrea, saludos. ¿Y qué ha trascendido hasta ahora sobre este encuentro? Todavía están reunidos los funcionarios de México y Estados Unidos en el Palacio Nacional. La reunión empezó un poco más tarde de lo previsto y lo que se sabe es lo que se dijo antes, que es que se busca encontrar maneras de que la migración sea ordenada, regular y humana. Por el lado de Estados Unidos se habla de mejorar la seguridad en la frontera. Por el lado de México, el presidente insiste mucho en que hay que atender las causas de la migración. Ha habido un incremento bastante importante. A principios de diciembre se llegó a unos 10.000 cruces diarios en la frontera de Estados Unidos y para los funcionarios de ese país es fundamental que se llegue a se tomen medidas más estrictas para controlarlo. Andrea, te hago la segunda pregunta, a ver si te recuperas un poquito. El gobierno de Joe Biden y el de López Obrador ya han acordado en el pasado, hay que decir, distintas medidas para desincentivar esta migración, intentos que hasta ahora naturalmente ha fracasado. ¿Por qué podría ser distinto esta vez? ¿Qué se comenta sobre este asunto allá en Ciudad de México? Hay constantemente intentos entre Estados Unidos y México de controlar este tema, pero es muy difícil porque las redes de tráfico de migrantes están en marcha de una manera mucho más grande que hace un par de años. Ahora se ve que hay migrantes que llegan no solamente de Sudamérica, de países como Venezuela, sino también de Asia, de África. Entonces es un problema creciente, pero hay una gran presión en esta ocasión porque Estados Unidos está frente a un año electoral y el tema migratorio es siempre un factor de política interna en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Entonces, además de que hay una gran presión en la frontera actualmente, el tema migratorio tiene el componente interno de Estados Unidos y para el presidente Joe Biden es de suma importancia que se logre frenar este gran flujo que hay
de cara a las elecciones que van a encararse en 2024 en ese país. Entonces, bueno, se espera que de parte de México haya algún compromiso que contribuya a regular este flujo que es muy, muy intenso. Andrea Sosa Gabriels, colega, muchas gracias por tu esfuerzo. Que te recuperes. Un abrazo. Gracias. Y nos vamos rápidamente en Argentina, donde el presidente ultraliberal Javier Milei envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de economía, de seguridad y de defensa, entre otras, a diciembre del próximo año. Y esto significa que su gobierno puede entonces asumir facultades legislativas en todos estos temas. El proyecto incluye cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones. Y esto también sucedía, quiero decir, mientras los partidos de izquierda protagonizaban este día en Buenos Aires una masiva protesta contra las polémicas reformas económicas que el presidente ultraliberal va a implementar por decreto. A la marcha ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina se unieron las principales centrales obreras del país, además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Este decreto es nulo, de nulidad absoluta, no porque deroga 300 leyes, sino porque no cumple los requisitos que la Constitución establece para los decretos de necesidad de urgencia. El texto contiene 300 reformas, entre las que se cuentan la habilitación para privatizar empresas públicas, la eliminación de la ley de alquileres que regula los aumentos para los inquilinos y la legislación que impide la privatización de empresas públicas. Así, este viernes, los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas. Los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento alguno. Milei también dio de baja por decreto a unos 7.000 contratos de empleados públicos en el marco de la reducción del gasto del Estado, que aspira a llegar al equivalente de 5% del Producto Interno Bruto. En la Argentina se está produciendo una violación de los derechos fundamentales de la Argentina para los trabajadores. Se está produciendo un ataque al salario de características descomunales. La semana pasada, la justicia abrió un expediente para analizar un amparo colectivo contra el decreto. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso, cuando sesione al respecto, podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido. Mientras tanto, Milei ha dicho que seguirá adelante con sus reformas. Y los manifestantes aseguran harán lo suyo en las calles. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, falleció este miércoles a los 98 años. Delors, socialista y sindicalista francés, fue un defensor de la integración europea. Se le considera una figura clave en la creación del euro y artífice de la actual arquitectura institucional de la Unión Europea. La Torre Eiffel cerró este miércoles sus puertas a los visitantes debido a una huelga de trabajadores. El cierre coincide con el centenario de la muerte de su creador, el ingeniero civil Gustave Eiffel. Los trabajadores afirmaron que honran su memoria al reclamar a la concesionaria un modelo sostenible para la torre que garantice, su buen mantenimiento. El New York Times emprendió acciones legales contra empresas de inteligencia artificial por presuntas infracciones de derecho de autor. El periódico presentó la demanda contra OpenAI y Microsoft. El Times se une a una creciente lista de escritores y de editoriales que intentan impedir que las empresas utilicen material protegido por derechos de autor para entrenar a chatbots. Y al finalizar, buenas noticias para los fanáticos del tenis, porque la ex número 1 del mundo, Naomi Osaka, volvió al entrenamiento en Australia. La tenista japonesa estuvo ausente de las pistas desde septiembre del año 2022 tras un descanso por el nacimiento de su primer hijo. Ganadora de 4 Grand Slams, Osaka tomará ritmo en el torneo de Brisbane para luego ir a por el Abierto de Australia.
Y aquí nos despedimos, pero manténganse con nosotros, tenemos mucho más en la sintonía de Deutsche Welle. Soy Jenny Pedreza, ha sido un gusto acompañarles y hasta pronto.